jueves, día de ANEP en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente jueves de cada semana aquí en Horizontes, con la finalidad de que ustedes y nosotros nos informemos y nos enteremos acerca de los diferentes estudios, las diferentes propuestas que lleva al Poder Ejecutivo, que lleva al Poder Legislativo, que presenta ante la sociedad costarricense la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. ¿Para qué? Para que todos vivamos en paz, para procurar esa convivencia que es tan importante, donde todos los grupos puedan estar produciendo libre y armoniosamente, pero sobre todo con salarios dignos, que eso es algo muy importante. Pareciera que en los últimos tiempos hay algunos grupos empresariales muy poderosos que se han venido aliando con medios de comunicación que ya usted los reconoce, televisivos, digitales, impresos, de esos que atacan a la clase trabajadora, pero después reciben financiamientos de 13,000 millones de los ahorros de los costarricenses. Sí, esos mismos son los que un día sí y otro también vienen generando políticas que afectan a la clase trabajadora. Este es el caso de la ley marco del empleo público, que se considera un ataque a los trabajadores del sector público, y nos decía una persona que hoy nos está poniendo un mensajito por acá desde horas tempranas cuando pusimos la invitación, dice: se empieza por el sector público, luego van a venir contra el sector privado, por eso los que trabajamos en el sector privado no podemos cerrar los ojos tampoco, ni cerrar los oídos, nos dicen, así es que pongamos mucha atención. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado hoy al secretario general de la ANEP, don Albino Vargas Barrantes. Antes les recuerdo, amigos y amigas, ustedes pueden participar con sus opiniones a través del WhatsApp 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes. Si no lo tienen sus contactos telefónicos, agréguenos ahí, WhatsApp Programa Horizontes 83414142, 83414142. Ese es nuestro WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes, así como lo están haciendo los amigos de la Municipalidad de Sarapiquí, que nos dicen que llueve tremendamente allá como en el resto del país. Gracias, amigos de la Municipalidad de Sarapiquí. Doña Anabel Sileski dice: con mucha lluvia desde Cartago, también mucho cuidado a la gente que está conduciendo su vehículo, encendamos las luces, bajemos la velocidad, respeto y tolerancia para todos los conductores y desde luego para los peatones. El doctor Eduardo Blanco Umaña, allá desde el Hospital de Cartago, nos dice: buenos días, aquí trabajando por la salud de los costarricenses desde la Caja Costarricense del Seguro Social, Hospital en Cartago, dice el doctor Eduardo Blanco Umaña. Javier Salas también dice desde San Ramón. Javier Salas, delegado sindical de la ANEP, en sintonía también. Igualmente tenemos por acá Luis Otárola nos dice: buenos días, importantísimo que se le dé ese enfoque. Yo trabajo en lo propio, pero sí, efectivamente, se empieza por los empleados públicos, luego vendrán por los empleados privados y finalmente, como ya nos tienen casi ahogados, a los pequeños y micros empresarios. Bien, démosle la bienvenida antes solamente reiterarles que si tiene que apartarse de su aparato de radio, síganos escuchando, no se pierde el programa. En su teléfono, en su tablet, en su computadora, solamente ingrese al Facebook Programa Horizontes Costa Rica, Facebook Programa Horizontes Costa Rica, ahí está el link, dele clic y de paso le da a nuestra página me gusta y le da a seguir para que siga recibiendo información. Ahora sí, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, él es don Albino Vargas Barrantes, con quien tendremos el gusto hoy de compartir durante esta hora acá. Don Albino, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. ¿Cómo está esta situación de la ley marco del empleo público que se considera un ataque a los trabajadores del sector público? Bienvenido. Muy buenos días, don Edgar. Muchísimas gracias por esta maravillosa y extraordinaria oportunidad de estar en su prestigioso programa. Un saludo muy respetuoso a su audiencia, admirada por nosotros todo el tiempo, porque es una audiencia muy crítica, muy preocupada por lo que sucede en nuestro país, y también agradecido con ella por la tolerancia en escucharnos, ya sea que se comparta nuestras opiniones en todo o en parte no se comparta.
Mire, don Edgar, voy a empezar por lo primero porque me interesa muchísimo. Esta semana lanzamos un documento, ya está en nuestro sitio web, que se llama Hacia una Costa Rica de justicia social real y efectiva con democracia verdadera. Es una recopilación del esfuerzo de propuesta que ha hecho ANEP en los últimos años, con la colaboración de prestigiosos costarricenses de diversas disciplinas y orientaciones políticas, pero todos dedicados a la promoción o a la restauración del bien común en la sociedad costarricense, a la inclusión social, y con base en la experiencia práctica de la lucha de ANEP de todos los días. Les recomiendo este documento porque pueden acusar a la ANEP de todo lo que quieran, pero de no generar propuestas nadie nos puede acusar. Nadie nos puede acusar porque ahí, en ese documento, nosotros dejamos las bases de lo que podría ser otra forma de organizarnos como Costa Rica, en una Costa Rica donde quepamos todos y todas. Ahí humildemente se lo recomiendo, el documento. En segundo lugar, vea, sigue el odio contra los empleados públicos, contra las empleadas públicas. Yo no encuentro otra explicación más que el odio de clase de algunos sectores económicamente pudientes y los capataces políticos que le sirven a esta clase dominante desde el propio Poder Ejecutivo y desde el propio Poder Legislativo. Es un odio enfermizo, una situación pocas veces vista en una sociedad donde a las personas trabajadoras del sector público hace unos meses ensalzadas, hace unos meses casi que puestas en el altar de la patria por su comportamiento de lucha desde los servicios públicos frente a la pandemia, siguen siendo vilipendiados, siguen siendo insultados, siguen siendo criminalizados. ¿Por qué digo esto, don Edgar? Porque esta Asamblea Legislativa no ha aprobado una sola legislación para parar el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. No ha aprobado una sola legislación para parar la fiesta de las exenciones y las exoneraciones. No ha aprobado una sola legislación que dejó recomendada a la Asamblea Legislativa anterior en el tema de los papeles de Panamá. No ha aprobado una sola legislación para parar, contener, controlar, atenuar la penetración del dinero sucio del narcotráfico en nuestra economía, en nuestro sistema financiero y en nuestro sistema político. El ataque es brutal contra los derechos de la clase trabajadora pública y privada. Sí, pública y privada, porque está en fila la jornada de 12 horas o la eliminación de la histórica jornada de las 8 horas, precisamente conquistada hace un siglo, en 1920, por los trabajadores costarricenses y sus dirigentes de aquel entonces. Don Edgar y estimable audiencia, yo me atrevo a decir que nosotros tenemos una especie de gobierno de facto en este momento. Tenemos una especie de dictadura con democracia formal, y recuerdo muy bien una famosa frase de Óscar Arias Sánchez que decía que era más fácil manejar un país desde con una formalidad democrática, pero con un sesgo autoritario en tal sentido, ¿verdad? Yo lo que creo es que efectivamente hay un grupo de que yo llamo de los mega ricos que encabeza este señor André Garnier Cruce,
que tiene el control ideológico, político, hegemónico del gobierno de la República, y ese ataque feroz a los empleados públicos y a las empleadas públicas, porque compañeros y compañeras del sector público que nos hacen el honor de escucharnos, no importa que usted sea servidor público municipal, servidor público de las policías, del sistema de salud, de la educación, de los bancos, de las empresas públicas, etcétera. El ataque es en todos los frentes, no descartemos que ahorita que la ley marco de empleo público va a pasar a plenario en próximos días, se saquen la moción de una vez para terminar con el salario escolar, eliminar el salario escolar y también eliminar lo que queda del derecho de negociación colectiva en la administración pública, porque lo que están planteando es nada más dejar vigentes las convenciones colectivas de trabajo actualmente vigentes y que estas desaparezcan una vez vencido su actual término de ley. Hay algo muy relevante. Yo creo que corre el dinero en la Asamblea Legislativa, creo que hay compra de conciencias en la Asamblea Legislativa, creo que hay señores diputados que desconocen completamente las obligaciones internacionales de Costa Rica, las obligaciones internacionales como miembro de la Comunidad Universal de Naciones, desconocen qué significa pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, desconocen qué significa que el país haya suscrito todos los tratados internacionales de derechos humanos que se han producido en el planeta, desde la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la del 10 de diciembre de 1948, donde Costa Rica fue Estado original suscribiente de la misma, y donde en su artículo 23 se plantea todo lo que tiene que ver con los derechos de la clase trabajadora a organizarse en sindicatos, a negociar colectivamente, ¿verdad? Es decir, hay una involución, tenemos que categorizar lo que estamos viviendo como un retroceso. Costa Rica involuciona en el desarrollo del derecho laboral. Costa Rica, su clase dominante está decidiendo pulverizar el Estado social de derecho. Y bien hacían algunos ciudadanos que comentaban antes de mi intervención que efectivamente el ataque es a mansalva. No conocemos en este momento leyes estructurales para relanzar la micro, la pequeña y la mediana empresa, siendo que esta representa, antes de la llegada de la pandemia, casi el 90% del parque productivo nacional. Es muy grave lo que está ocurriendo, es muy grave, gravísimo, ¿verdad? No hay forma de que en la Asamblea Legislativa atiendan razonamientos. Nosotros en ANEP tratamos de hacer las cosas con mucha seriedad, invertimos en asesorías de calidad, y para este tema de la ley marco de empleo público contamos con asesoría especializada de profesionales en derecho laboral. Ahora, don Albino, se les ha llamado a ustedes de una manera formal por los diferentes jefaturas de fracciones en la Asamblea Legislativa, se les ha escuchado, o por parte del Poder Ejecutivo, cosa que me parece que es muy difícil porque a este gobierno le cuesta escuchar, pero el ministro de la Presidencia los ha llamado para escucharlos, la ministra de Trabajo los ha llamado para escuchar cuáles son las propuestas de ustedes. Me parece que aquí hay actores muy importantes como el ministro de la Presidencia, la ministra de Trabajo y los jefes de fracción de los diferentes partidos representados en la Asamblea Legislativa. Los han llamado a ustedes para escucharles el parecer y eso sería importante que usted nos lo comente acá en Horizontes hoy jueves de ANEP. Vea, esos ministros de Estado que usted mencionó, por supuesto que no nos han llamado, porque no resuelven nada. En primer lugar, no tienen poder decisorio.
¿verdad? Tienen un poder formal y lo tienen limitado. El verdadero decisor en casa presidencial es ese señor André Garnier y su equipo económico, que es el que toma las grandes matrices de decisión política estratégica en estos temas. La señora Pilar Garrido, de Planificación, en determinado momento, noten ustedes que tiene la boca callada hace tiempo, noten ustedes que no aparece dando declaraciones por ningún lado. En determinado momento ella se dejó decir que este proyecto había sido consultado con sindicatos. La emplazamos públicamente que diera nombres de cuáles organizaciones estuvieron con ella, que diera nombres de cuáles dirigentes se reunieron con ella, que entregara las minutas de esas reuniones donde ella presuntamente dijo que esta ley marco de empleo público había sido consultada, y no, la callada por respuesta porque mintió. Nada de eso existió, ¿verdad? O si existió, lo hizo como es la característica de este gobierno, trabajar sin transparencia, ¿verdad? ¿Y los diputados? Y en los diputados nos llamaron una primera vez a la primera versión del proyecto. Ha habido cambios en el tiempo, y la última vez, cuando ya iban a discutir la versión final, por más que intentamos ser escuchados, no fuimos escuchados. Creo que bloqueó la presencia del NEP Víctor Morales Mora, del partido PAC, un señor que es un camaleón político, y que fue ministro de Trabajo. Nosotros le conocimos siempre su proclividad antiobrera y proempresarial, y creo que él bloqueó que nosotros fuéramos escuchados. Pero en todo caso, don Edgar, de nada hubiera valido, porque fíjese usted que la moción de salario único la saca Pablo Heriberto Abarca en el último minuto, ya a segundos de la votación. ¿Con quién discutieron el salario único, por Dios santo? Ni siquiera entre ellos mismos. Los cinco que votaron el dictamen, le aprueban a Pablo Heriberto Abarca la moción de salario único, y no hablaron con nadie. Cuando llegue a plenario va a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar cuando llegue a plenario? Se van a sacar la moción de que eliminan el salario escolar, o se van a sacar la moción de que matan toda la negociación colectiva. Mire, me decía a mí el doctor Esteban Calvo, especialista en Derecho Laboral, uno de los asesores de la ANEP, que se graduó de doctorado en Derecho en la Universidad de Valencia, España. Me decía: mira, Albino, sinceramente estoy estupefacto, conmocionado, dice, porque lo que están haciendo en la Asamblea Legislativa se trae abajo los principios y valores políticos, filosóficos, ideológicos del derecho laboral como parte de la justicia social. Después de lo que están haciendo en la Asamblea Legislativa, mira, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se va a ver obligada a cambiar su programa de formación, porque lo que va a quedar en Costa Rica, si nos dejamos, es un Estado autoritario, un Estado centralizado, totalitario en materia de relaciones laborales en el empleo público. Porque recuerden, damas y caballeros que nos hacen el honor de escucharnos, que habrá un mega ministerio, un ministerio de orden totalitario que se llamará Mideplan. Mideplan va a decir cuánto ganan los magistrados, Mideplan va a decir cuánto ganan los diputados, Mideplan va a decir cuánto ganan las mentes brillantes de las empresas públicas o los científicos de Costa Rica en las universidades. Alguno de ustedes me podrá decir: uy, qué rico, le van a regular los salarios a los magistrados. De buenas a primeras tendemos a decir qué bueno, pero entendamos que el fondo es el asunto. ¿Cuál es el fondo? Están cambiando la Constitución Política de 1949 de facto. Costarricenses, está ocurriendo un golpe de Estado blando en Costa Rica.
está ocurriendo un golpe de Estado desde la institucionalidad pervertida en el Parlamento. Lo que es peor, don Albino, eso está ocurriendo en estos momentos costarricenses. Lo que es peor es que se esté dando con la complicidad de los partidos que supuestamente estarían ejerciendo una oposición responsable con el sistema de pesos y contrapesos desde la Asamblea Legislativa. ¿Me permite, don Albino, ir a una pausa rápidamente? Sí, señor, muchas gracias. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Nos acompaña el secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes. Con él estamos compartiendo acerca de esta nueva embestida contra los trabajadores del sector público con la presentación del proyecto de ley marco del empleo público, donde realmente no sé, uno se asusta realmente. Vienen ahora por los empleados públicos, seguirán después con los empleados privados, luego vendrán con los micro y pequeños empresarios. ¿Y cuándo será que van a tocar a los grandes empresarios, a esos que no pagan impuestos, a esos que evaden, a los responsables de tener la crisis en Costa Rica? Nos envían una nota acá que quiero leerla antes, del Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción, CIPRO-CNP. Señor Celimo Guido Cruz, Movimiento Rescate Nacional, estimado señor, respetuosamente saludos de parte del Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción, CIPRO-CNP, por la acción decidida y combativa del movimiento que usted lidera de forma tan valiente. Comunicarle que en la pasada sesión de la Junta Directiva, en forma unánime, se acordó que nuestra organización debe estar en la lucha por la reivindicación de un pueblo que merece una vida digna y feliz ante el embate del gobierno neoliberal, dictatorial, autoritario y represor de Carlos Alvarado Quesada. No hacerlo decir en contra de lo que ha sido desde hace largo tiempo CIPRO-CNP. La lucha social es una más de nuestras acciones de lucha. Por tanto, CIPRO-CNP, a partir de este momento, si usted lo tiene bien, le dicen a don Celimo Guido, pasa a engrosar las filas de los y las valientes luchadores y luchadoras que buscan una patria mejor, justa, inclusiva, solidaria, y para que de una vez el pueblo sea verdaderamente el soberano bajo la acción liderazgo del Movimiento Rescate Nacional como un actor más. La lucha contra el poder hegemónico no debe detenerse hasta que la República recobre la senda de la justicia social. Por eso, en este momento vale recordar la frase de José Martí: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Por la Junta Directiva del Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y Fábrica Nacional de Licores, CIPRO-CNP, Percy Marín Méndez, presidente, y Miguel Ángel Zúñiga Chávez, secretario, que nos hizo el favor de enviar esta nota. Vamos rápidamente a la cabina central con unas reflexiones de don Carlos Monge, unos comerciales, y retornamos con Albino Vargas Barrantes, hoy analizando las consecuencias de esta ley marco, que pareciera que todo está muy habladito entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recuerde bien los nombres de estos diputados, de estos partidos políticos que después, ya en pocos meses, le empiezan a abrazar, besan chiquitos, le mandan correos pidiéndole su voto. Niéguele el voto a aquellos que lo vienen atropellando un día sí y otro también. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, como sí lo hacen en otros medios noticiosos de radio. Usted escuchará directores o directoras de radio, de noticieros de televisión, de informativos digitales, de medios impresos, donde pretenden decirnos cómo pensar y cómo opinar. Aquí no. En Horizontes usted puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, respetamos siempre sus posiciones, usted respeta las nuestras. Lo que hacemos es promover la participación ciudadana, para que usted después analice, reflexione, comparta el tema con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo acerca del acontecer nacional. Lo que no se vale, amigos y amigas, y en eso venimos empeñados desde hace más de 14 años y medio, en febrero, si Dios lo permite, cumplimos 15 años de transmisión ininterrumpida. Lo que no se vale es quedarnos callados, y lo que no se vale es
dejarla pasar y que otros tomen decisiones que solamente van engrosando sus cuentas bancarias, les fortalecen sus finanzas, dinero para el bolsillo, más utilidades todos los días para ellos, mientras otros cada día tienen menos dinero y menos oportunidades. Eso es lo que no se vale. Y desde luego siempre respetando el marco jurídico, como lo hemos dicho, siempre lo seguiremos diciendo en Horizontes. Gracias a todos los amigos que nos han puesto una gran cantidad de mensajes. Realmente les agradezco muchísimo. Al ingeniero Carlos Vega dice, saludos fraternos, luchador social desde Grecia, un excelente día. Hay que seguir soñando y luchando por un mundo mejor y justo para todos nosotros y todas nuestras familias. Don Dagoberto Suárez, voy rápidamente, sí, desde San Carlos, dice, un gusto compartir con tan estimable audiencia la Ley Marco de Empleo Público, mejor conocida como salario único. Lamentablemente es una clara violación a los derechos constitucionales fundamentales del ser humano. Simplemente a presentar las demandas en los organismos correspondientes, porque hasta hoy lo que han hecho es empobrecer al pueblo costarricense. Buenos días, muchas gracias, mis respetos para todos, para don Albino y para todos, dice Dagoberto Suárez desde San Carlos. Don Carlos nos dice por acá, Carlos Quiroz desde Pacaya, saludos radioyentes y al invitado, a don Albino Vargas, por supuesto a todo el equipo de Horizontes, excelente el programa, los felicito. JDSR desde el Roble de Alajuela, doña Carmen Antillón, que nunca nos falla, nos manda, muy bien doña Carmen, nos manda una linda foto de sus tostadas con mermelada y juguito de naranja y la jarra de café, dice, aquí escuchando a un luchador como es Albino Vargas. No pertenezco a ningún sindicato, pero es importante que el pueblo se haga escuchar, y esa es la oportunidad que da Horizontes todos los días con la calidad de sus invitados. Sigan adelante y yo sigo desayunando y aprendiendo aquí desde las montañas de Escazú. Linda, muy bien, la felicito. Don Marco Badilla Chavarría, licenciado Marco Badilla Chavarría, exdirector de Migración, reporta su sintonía desde Heredia. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros dice, buenos días, bendiciones para su invitado y para todos los radioescuchas y desde luego para el equipo de Horizontes. Me disculpan amigos si no puedo leerles todos los mensajes, porque Oscar Calvo también, el licenciado Maynor Anchea Angulo, presidente de la seccional de ANEP Fuerza Pública, la licenciada Yari Gómez Quesada, saludos doña Yari, se le quiere, se le respeta, gracias por ese saludo que nos envía a usted, a don Albino y a este servidor y a todo el equipo. Don Rui López González, saludos fraternos a don Albino, una felicitación a Horizontes por ser un medio de comunicación libre y objetivo. Adelante ANEP en esta lucha dramática sin precedentes que tenemos contra una clase política corrupta y antipatriótica. Y continúa diciendo el licenciado Rui López González, el sindicato del Tribunal Supremo de Elecciones repudia las decisiones legislativas y gubernamentales que están atentando contra el derecho de todos los trabajadores. Eso es parte de lo que nos dice don Rui López González. Don Albino, retornando con este tema, realmente uno se queda asustado de este cogobierno. Heriberto Abarca es del partido Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional también ha venido facilitándole las cosas y cero oposición a este gobierno. ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, ¿de quién se podría esperar la ciudadanía, los de a pie, nosotros los de a pie, que alguien nos pueda defender desde el Poder Legislativo? ¿Habrá posibilidad o tendremos que ir nuevamente en manifestaciones pacíficas que no sean bloqueos para no mortificar a la gente? Pero sí hay que manifestarse de alguna manera, con actos culturales, con cimarronas, con zancos, con tumbacocos, con música y proclamas, pero dejando libre el paso. Pero sí hay que llamar la atención por lo que está sucediendo en este país, porque como bien lo dice la gente, y aquí me lo vuelven a poner, por favor, que se refiera, ahora don Albino está hablando de la ley marco del empleo público, pero es importante lo que ustedes dijeron, vienen después por el sector privado y seguirán también con los micro y pequeños empresarios, solamente a los que tienen zonas francas y otro tipo de negocios son a los que dejan en paz el gobierno del PAC y sus cómplices de los otros partidos. Don Albino, lo escuchamos con atención y con respeto. Bueno, sí, yo creo que estamos en una encrucijada histórica muy importante, muy grave. No solo desde el punto de vista de la crisis política, el deterioro de la legitimidad institucional, sobre todo en el Parlamento,
desde el punto de vista de que hay poderes fácticos fuera del Parlamento que son los que mueven las decisiones del Parlamento. Es decir, nosotros, reitero, nosotros estamos viviendo una especie de golpe de Estado técnico o golpe de Estado con un gobierno de facto en la sombra. Yo tengo que decirlo aquí transparentemente, la noche de que conversamos con la UCAEP con motivo de los bloqueos del movimiento Rescate Nacional, UCAEP nos planteó claramente las grandes diferencias que tienen con el grupo de André Garnier. El grupo de André Garnier los tiene, bueno, hasta ese momento nos contó el señor presidente de la UCAEP, y no me puede desmentir el señor Jenkins, porque habíamos mucha gente en esa sala, donde él prácticamente daba a entender que y ahí en un corrillo mientras se redactaba el acuerdo de esa noche, que efectivamente André Garnier y su grupo tienen la hegemonía del gobierno de Carlos Alvarado, y a la UCAEP les dicen despectivamente, a los integrantes de la UCAEP, el grupo de André Garnier les llama los cameros del mercado, ¿verdad? Los cameros del mercado, así les llama, ¿verdad? Porque entonces lo que tenemos, ese gran poder económico es el que está impulsando estas decisiones. Y a mí me llama la atención si alguna parte de este gran poder económico no está deseando que finalmente entremos en default, en cesación de pagos, para crear un caos social y económico generalizado e instaurar un nuevo orden en el país que de una vez resquebraje la constitución política un poco maltrecha de 1949, porque nosotros no creemos que la Constitución de 1949 tenga que ser derogada para hacer una asamblea constituyente. No creemos en eso, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo creo, y sigo creyendo en la importancia de la movilización ciudadana, sigo creyendo en la democracia de la calle, como usted bien dice, don Edgar, con total respeto de todo el mundo. Pero aquí nos están dejando por fuera casi todo el mundo. Entiendan, clase media, por ejemplo, clase media, abra los ojos, la llevan hacia la pobreza. La gran parte de la clase media está en vulnerabilidad de pobreza. ¿Cómo es eso que acaban de aprobar otra vez? Corrigieron la ley de la usura, y otra vez se puede tener créditos para que los usureros bancarios casi dejen sin liquidez a la gente. En 2 toques cambiaron esa ley. Por la presión de los banqueros aliados de André Garnier, ¿verdad? Y ahora que vetó Carlos Alvarado el proyecto de prohibición el proyecto que autorizaba la pesca de arrastre, ¿por qué no se deciden rápidamente a legislar para recuperar la riqueza tunera del país? Con 2 proyectos muy buenos que hay ahí, entre ellos el del diputado José María Villalta, ¿verdad? Donde usted tiene una herramienta para sacar de la pobreza, para ir a ofrecerle a los puntarenenses una opción de empleo ahorita que la prohibición de la pesca de arrastre sume más en la pobreza. O también ya hay intereses de estos grupos económicos en apropiarse de la riqueza tunera, cuando el proyecto lo que propone es cooperativizar, economía social, distribuir esa riqueza que más bien ayudaría con finanzas sanas a las debilitadas arcas del Estado. Miren, y no pueden decirnos a nosotros de la ANEP que no creemos o que estamos cerrados para no entender que hay que hacer reforma del Estado. Por supuesto que hay que hacer reforma del Estado, ¿verdad? Por supuesto, esa barbaridad de los supersalarios no debería seguir, por ejemplo, ¿verdad? O duplicidades institucionales, se puede arreglar todo eso. Pero aquí lo que hay es una cruzada santa, diría yo, maléfica, más bien, para no dejar piedra sobre piedra del sector público.
del sector público y generar las condiciones para la apropiación privada de las poquitas cosas todavía rentables que quedan en el patrimonio de todos los costarricenses, ¿verdad? Pues el INS, lo que queda del ICE, la misma Recope, la misma Caja, bueno, ya hemos hablado de la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? No hay una sola denuncia de que un costarricense se murió por tomarse un casicazo, ¿no? Se murieron 30 y resto de costarricenses por el guaro clandestino, ¿verdad? Y una empresa privada va a observar los estrictos cánones de protección, de producción, de calidad con que se produce el guaro de la FANAL, que tiene más de 100 años, ¿verdad? Más de 100 años de existir. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo. Déjeme decirle que la única opción que vemos nosotros es la movilización ciudadana, pero no necesariamente entiendan que podría ser una movilización ciudadana por un problema de pluses o de salario único. No, es lo que nosotros vemos, el desarrollo de un autoritarismo peligrosísimo para la democracia costarricense, ahora que vamos a cumplir dizque 200 años de independencia política con respecto a España, el bicentenario, ¿verdad? Entonces, la fuerza sana de la ciudadanía, y aquí no metemos color partidario alguno, la fuerza sana de la ciudadanía, vamos a tener que reaccionar como nunca antes, ¿verdad? Criticaron al movimiento Rescate Nacional, ¿verdad? Y ahí se fueron en carrera los señores de los tres poderes a ayudarle a Carlos Alvarado, ¿verdad? El del tribunal, el de la asamblea y el del poder judicial, se fueron todos como a aparecer juntiticos porque ya venía el golpe de Estado. Creían que el movimiento Rescate Nacional era un grupo sedicioso, que era un grupo sedicioso y que ya venía el golpe de Estado, pero si el golpe de Estado lo están desarrollando institucionalmente, ahora es un golpe de Estado blando, una nueva doctrina. Apropiándose de instituciones, por ejemplo, acá Omar Contreras del Comité Ejecutivo electo del Sindicato del Banco de Costa Rica, dice: felicitaciones por ese gran programa que deja expresar libre, sin condiciones ni mordazas. Nuestro gran apoyo a los compañeros de ANEP y a don Albino Vargas. En contra de esta ley marco del empleo público no es más que otra de las condiciones de los políticos y empresarios para seguir con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Viene otro por acá que dice M. Sánchez nos dice: recordemos, y por eso los quise leer juntos los dos. M. Sánchez dice: recordemos que hay intenciones de un banco privado, ojo lo que se dice, y no vamos a mencionar el banco porque ella sí lo menciona, nosotros preferimos no mencionarlo. Dice: recordemos que hay intenciones de un banco privado que financió prácticamente todas las campañas políticas de desprestigiar al Banco de Costa Rica para lograr comprarlo, y el gerente general va a ser ni más ni menos que un economista que sale en casi todos los programas, que defiende los intereses de usura. Ese va a ser el gerente del nuevo Banco de Costa Rica cuando lo compre ese banco privado. Bueno, ahí estamos avisados, quiera Dios que no logren hacerse de las suyas y que se lleven el Banco de Costa Rica para una institución privada, y que este economista que lo vemos figurando por todo lado no llegue a la gerencia general de ese banco. Continúe, don Albino, nos quedan todavía 5 minutos de programa. Sí, no, yo de verdad, don Edgar, yo le garantizo a la ciudadanía que esta organización, que todavía este servidor suyo y de todos ustedes representa, vamos a seguir en esta lucha. Nosotros creemos que es una lucha por, voy a emplear la palabra de este movimiento nuevo, por el rescate de la democracia costarricense. Ciudadanos, tenemos que rescatar la democracia costarricense. Están surgiendo voces de llamados de unidad sindical como nunca antes se habían dado. Aquí en ANEP los saludamos y ya nos preguntamos si nosotros iríamos a una misma mesa con aquellos colegas con los cuales nos hemos estado enseñando los dientes, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque aquí hay interés supremo, es Costa Rica, las garantías sociales, las garantías democráticas, nosotros tenemos ciudadanos,
espantoso este tema del narcotráfico y el negocio sucio. Está pervirtiendo la democracia. Ustedes me perdonan, pero yo no recuerdo que se decomisara tanto narcotráfico cuando Habdeb administraba los muelles de Limón como ahora los administra la transnacional privada, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí, por Dios santo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el complot? ¿Cuáles son las redes que hay ahí? ¿Cuáles son las redes que hay ahí? Y hay otra pregunta, don Albino, que nos la hacen a nosotros tremendamente, y esperamos en los próximos días hablar con uno de nuestros invitados de eso. Se habla de que fue decomisado 900 kilos o 1,5 toneladas, 2 toneladas en Holanda, etcétera, etcétera, pero nunca se nos dice quién fue el que tramitó la exportación de ese contenedor. ¿Se han dado cuenta ustedes que nunca se dice eso? Es decir, entonces no hay detenidos al final. Se decomisó allá, pero bueno, ¿quién hizo el papeleo? ¿Quién hizo la exportación de ese contenedor acá en Costa Rica? ¿Cuál es la empresa? ¿Quiénes son los nombres? ¿Cuáles son los bancos? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Y cuáles son los funcionarios públicos que dieron el permiso? Desde luego, también. Sí, señor. Porque también nosotros defendemos empleados públicos, pero hay compañeros empleados públicos que se corrompieron. Sí, como en un caso que ahora sí la PCD detuvo a 2 funcionarias que habían pasado información, pero volvemos a lo mismo, los funcionarios, pero los dueños de la carga, los dueños de los contenedores, nunca se sabe. Así es. Entonces hay una red de corrupción en este país impresionante. Estoy leyendo un título que dice aquí: empresa que gestó proyecto de clases por televisión para el MED presenta morosidad de 50 millones con Hacienda. Y le quitaron al Sistema Nacional de Radio y Televisión, le quitaron al SINAR el programa Aprendo en Casa TV, ¿verdad? Porque es que se metieron dentro de las instituciones para matarlas también desde adentro. Yo estoy convencido que en algunos lugares la institucionalidad se pervierte desde adentro y esa clase política y los agentes que trabajan para ella conspiran contra la institucionalidad pública desde adentro, para matarla, pervertirla, desprestigiarla, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que efectivamente esta es una hora crucial. Si el default llega, yo aquí vamos a insistir en los responsables, don Edgar, es que fueron muchos años de evasión fiscal, de elusión fiscal. Insisto, tenemos que llamar a cuentas a quienes por lo menos en la última década estaban en la Dirección General de Aduanas, en la Dirección General de Hacienda, en la Dirección General de Tributación, en la Dirección General de Cobro Administrativo. Ahí hubo complicidad de esos altos jerarcas, muchos de los cuales pasan a entidades privadas con un gobierno y vuelve otro gobierno y se los traen y dejan las mismas entidades privadas que antes fiscalizaban y pasaron a trabajar para esas entidades privadas que deben ser fiscalizadas. No, aquí ocurrió algo gigantescamente perverso. Y si nosotros nos llevan a la quiebra como Estado, ¿verdad? Dios quiera que eso no suceda, pero aquí no vamos a poder quedarnos inmovilizados, viendo cómo nos llevan al despeñadero y algunos de ellos, de los más vivazos, ya tienen la plata afuera y se van en carrera de este país. Muy bien. ¿Verdad? Don Albino, el tiempo nos ganó. Yo le agradezco muchísimo a usted, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, por hacerse presente hoy jueves de ANEP acá en Horizontes. Este programa completito lo pueden escuchar ya en unos 40 minutos en la página de Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que siga recibiendo toda la información que se va a publicar. Un mensajito. Alguna gente dice que no había señal y que creen que estábamos siendo intervenidos. En algunas zonas probablemente, no sé si será por el mal tiempo o si algo está pasando. Ahora ya lo vamos a ver con el ingeniero Víctor Hernández, pero de todas maneras el programa está bien grabadito, así es que va completo en redes sociales, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, don Albino, gracias amigos. En breve estará este programa completito, bien editado para aquellos que tuvieron algún problema con la señal en algunas partes del país, en el Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Buenos días y hasta mañana.